¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a la casa de mi abuelita, que es de donde estoy grabando este video. Perdón que ya hacía mucho que no grababa ninguna de estas reflexiones dominicales, homilías dominicales, pero pues en este tiempo de transición, de cambios, de guardar cosas, de tirar cosas, era un alboroto y pues bueno, hoy gracias a Dios tengo un poquito más de tiempo para grabar algo para todos ustedes que yo sé que les beneficia mucho de estas reflexiones dominicales. Ok, antes de que me viniera aquí para México y cuando había comunicado esto a varias personas me preguntaban si yo estaba feliz, que si estaba feliz de lo que estaba haciendo. Inclusive ahorita que ya estoy acá, algunas personas me preguntaban también lo mismo, que si estaba feliz. Y esta pregunta pues obviamente es indispensable para cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿no? Si estamos felices de lo que estamos haciendo. Pero como mi respuesta pues siempre ha sido la misma. Es decir, yo quiero estar en paz. Y pues no sé, a lo mejor es un fruto de la felicidad, ¿no? El tener la paz, o no sé cuál viene primero, si la paz o la felicidad. Pero estoy en paz, estoy muy tranquilo de lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios no siempre pues es fácil de hacer, pero nos da la satisfacción de que es lo correcto. Y esto es lo que nos da la paz. En la primera lectura, por ejemplo, nos habla que los mandamientos de Dios no están por encima de nuestras fuerzas, sino que más bien nosotros tenemos la capacidad de obedecer los mandamientos que están dentro de nosotros, que depende de nosotros, ¿no? Claro, algunas personas no piensan de esta manera. Hay personas que dicen, no, pues mi hijo va de todos modos a destramparse, va a tener relaciones y pues mejor que lo haga responsablemente, yo le voy a dar su protección para que lo haga. O sea, esto es realmente creer que tu hijo o tu hija no tiene la capacidad. A lo mejor puedes decir, no, pues la verdad no la tiene, pero sí la tiene. La tiene dentro de su corazón porque Dios nos ha diseñado de esa manera, ¿no? Ahora, ¿nos cuesta? Sí, nos cuesta muchísimo, pero sí tenemos esa capacidad. Eso es lo que quiere decir la primera lectura, que tenemos esa capacidad para hacer el bien. Después, en el Evangelio, escuchamos el Evangelio de San Lucas. Y si ustedes se acuerdan, San Lucas era un doctor. Y por eso, en el Evangelio de San Lucas vemos varios episodios, varios pasajes que nos hablan del sufrimiento humano. Y esta no es la excepción, que un israelita dice que cayó a manos de algunos ladrones y lo dejaron pues casi muerto. Ahora, dice que pasan 3 personas. Y aquí la iglesia ha tratado de interpretar de varias maneras estas 3 personas. Aquí les voy a dejar pues quizás la más clásica. A lo mejor ya se la saben, a lo mejor no, a lo mejor es la primera vez que lo van a escuchar. Pero bueno, ¿quién es esta persona que está herida? Pues esta persona es la humanidad. Nosotros estamos heridos por el pecado. Miren, ahí está Reyes. Ahí, hola Reyes. La humanidad está herida por el pecado y necesita de mucha ayuda. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos manda gradualmente? En el pueblo de Israel, por ejemplo, ¿qué fue lo que les mandó? Pues lo primero que les mandó fue el sacrificio. Si ustedes se acuerdan, Abraham se lleva un montón de cosas, Moisés se lleva un montón de cosas. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio. Esto es lo que hacen los sacerdotes. Sin embargo, este sacrificio era insuficiente. Era insuficiente. Esto nos dice la carta a los Hebreos, que ese tipo de sacrificios no perdonaban, no expiaban los pecados, que se necesitaba un sacerdote todavía mucho mayor, divino, perfecto, sin mancha, etc. Ahora, después del sacerdote, es decir, después del culto, ¿qué es lo que nos da Dios? Nos da los 10 mandamientos. Pero aún así, a pesar de que cumplimos los 10 mandamientos, somos personas que nos preocupamos por nuestra calidad moral, aún así todavía pecamos. Todavía estamos lastimados, todavía estamos heridos. Por eso el pueblo de Israel era más infiel. Bueno, no sé si más infiel, pero constantemente caía a pesar de que ya tenía los 10 mandamientos, a pesar de que ya tenía esta guía, esta ayuda. Tenía que venir una persona totalmente distinta, que estaba en enemistad con nosotros. Es decir, ¿cuál es esta persona sino Dios mismo? O sea, es Dios mismo quien estaba
podríamos decir en enemistad, no porque Él quisiera, sino porque nosotros habíamos pecado. Los samaritanos y los israelitas estaban así, estaban enojados, podríamos decir, a muerte. No se podían ver ni en pintura. Ahora, Jesús, el buen samaritano, viene a curar la humanidad por medio de los sacramentos. Fíjense, ¿con qué cura a esta persona? Lo cura con vino y lo cura con aceite. Es decir, por medio de signos visibles le da la curación. Y esto es lo que nos da los sacramentos. Después lo va a dejar, dice, a una casa y se lo deja a un encargado. ¿Quién es este encargado? Si no es Pedro y la iglesia. Es por medio de la iglesia que Dios continúa sanándonos, que nos trae heridos a la iglesia. O sea, no nos trae ya perfectos a la iglesia, nos trae heridos, lastimados, para continuar nuestra sanación dentro de la iglesia. Es por eso que algunas personas dicen, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si ahí hay pura gente pecadora, pura gente que no sé qué, que yo me porto mejor que ellos, etcétera? Y a lo mejor sí, a lo mejor se portan mejor que nosotros. Pero la iglesia, Dios nos la ha dado como un hospital, decía el Papa Francisco, como un hospital de guerra, donde estamos tratando de sanar nuestras heridas, con la gracia de Dios por medio de los sacramentos, especialmente el sacramento de la unción, del perdón de los pecados, por el sacramento de la Eucaristía, etc. Entonces, hermanos, pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que sea ella quien nos ayude también en este proceso de sanación, para que podamos llegar al cielo allá con todos los santos que también nos siguen ayudando e intercediendo por nosotros, así como mi abuelita nos recuerda con todas esas imágenes allá atrás. Desde México les mando un gran saludo y que el Señor Todopoderoso los guarde y los bendiga. Amén. Adiós.